Estamos hablando continuamente de frecuencia cardíaca, pero ¿medimos bien la frecuencia cardíaca a los pacientes con insuficiencia cardíaca? Es decir, ¿nos molestamos en medirla? Voluntario para responder, sí, que es el doctor Manito. Sí, de entrada yo diría que hay que remarcar la importancia cada vez más, porque mucha gente toma la tensión arterial, pero lógicamente cualquier paciente que va a una visita de un cardiólogo tiene un electrohecho y por lo tanto puede medir perfectamente la frecuencia cardíaca en reposo. Y por lo tanto, ahí esas son las cosas que hay que remarcar. La otra cuestión es, ¿cuál es la frecuencia cardíaca objetivo que nos planteamos en insuficiencia cardíaca? Y yo pienso que nuestro objetivo cuando tratamos a un paciente es entre 50 y 60 latidos por minuto. Muy bien, muchas gracias. Doctor Juanate, en relación al algoritmo, a la propuesta de algoritmo para el año 2012, que es una propuesta, ¿tenemos que esperar a que esto esté publicado o podemos ya hacerlo nuestro en función de los datos que ya tenemos en la actualidad? Bueno, la indicación de la EMEA aplica a nuestro país, por tanto, siguiendo la indicación de la EMEA, a la espera de que las guías de práctica clínica, pero en realidad lo que aplica es la indicación de la EMEA y la indicación de la Agencia después Española del Medicamento, que es automática con la indicación de la EMEA. Yo creo que la disponibilidad es ya. Los pacientes que están en indicación de EMEA al menos, insuficiencia cardíaca sistólica, ritmo sinusal, frecuencia cardíaca 75 más, ivabradina, tiene un impacto muy significativo tanto sobre mortalidad como morbilidad. Otro aspecto que yo creo que es muy importante es que los ámbitos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca son muy diversos: cardiología, medicina interna, atención primaria. Doctor Manito, en las distintas especialidades se intenta optimizar igualmente los betabloqueantes. ¿Se tiene en cuenta esta optimización? Y si no, ¿por qué? ¿Por efectos secundarios, intolerancias? Yo creo que mayoritariamente los pacientes que están viendo atención primaria y medicina interna son pacientes de mayor edad, con mayores comorbilidades. Y esto es posiblemente el aspecto más importante actualmente para la limitación de alcanzar las dosis objetivo de los fármacos de la insuficiencia cardíaca. Por otra parte, los cardiólogos, quizás al tener un poco más de fiabilidad de ellos en el control de este tipo de pacientes, y por otra parte la importancia de las unidades de insuficiencia cardíaca que en este momento hay en este país, hacen que realmente sean mucho más insistentes a la hora de alcanzar estas dosis objetivo. Y esto se ha visto, por ejemplo, también porque hay una implementación de las dosis gracias también a la implicación de enfermería que se dedica a enseñar y a controlar este tipo de tratamientos con los pacientes. Otra pregunta, doctor Juanate, que yo creo que es muy importante. ¿Es correcto concebir, preguntan, la asistencia de la insuficiencia cardíaca en la actualidad sin unidades de insuficiencia cardíaca? ¿Nos lo podemos permitir? Yo es que no soy muy de concepto que alguien pueda tener de unidad, porque unidad parece que es una unidad en un hospital donde los pacientes tienen que ir a un hospital. Yo creo que uno de los retos de la medicina en España, sin duda el mayor reto de la medicina cardiovascular en España, es organizar el proceso asistencial de la insuficiencia cardíaca. Y ese proceso asistencial, que debe estar bien delimitado, es el mayor reto. Organizar la cardiopatía isquémica es relativamente sencilla, la fibrilación auricular también, la insuficiencia cardíaca es el reto. Ahí tienen que participar no solo los médicos de los hospitales, que tienen que estar coordinados, internistas, urgencias, cardiología, los médicos de atención primaria y especialmente la enfermería, tanto la enfermería comunitaria de los ambulatorios, de los centros de salud, como la enfermería del hospital. Porque si no, lo único que haremos en insuficiencia cardíaca es poner parches, esperar a la inestabilización del paciente, a que el paciente llegue a urgencias y el médico del hospital únicamente poner parches. Y si hacemos unidades de los hospitales, solo podrán beneficiarse un grupo muy pequeño de pacientes, eso sí beneficiarán, pero las unidades de los hospitales concedidas como solo unidad de hospital es imposible que den respuesta a una patología tan prevalente y tan compleja como la insuficiencia cardíaca. Una pregunta que se repite y que yo creo que tiene gran trascendencia clínica es: estamos hablando continuamente de frecuencia cardíaca. Bueno, si no se alcanza la frecuencia cardíaca objetivo, entonces subimos betabloqueantes, añadimos ivabradina, ¿y en qué momento clínico? Yo creo que estas son dos preguntas. ¿Qué hacemos con los fármacos y en qué momento? En el caso de ivabradina, si aplicamos un poco lo que es la ficha clínica, es cuando el paciente nos llega a la consulta. El paciente está sintomático, tiene una frecuencia cardíaca superior a 70. A partir de aquí es cuando nos planteamos si este paciente, lógicamente, haya tenido un intento de aumentar los betabloqueantes y no los ha tolerado o ha tenido efectos secundarios. En este momento es cuando nos planteamos la utilización de ivabradina, y la utilización sería a una dosis de 5 miligramos cada 12 horas. En el caso
de que sea una paciente relativamente joven, y si tiene 75 años o más, a partir de aquí sería la dosis de inicio de 2,5 cada 12. Pero yo creo que lo más importante es aplicar los criterios del CHIF en este tipo de pacientes, y como ha dicho el doctor Juan Atei, si es por encima de 75, todavía más motivo para empezar ibauradina. Pero yo pienso que el beneficio es claro a partir de 70 y por lo tanto a partir de aquí se podría comenzar el tratamiento con ibauradina. Y yo creo que es muy importante destacar que si especialmente el paciente llega pretratado con betabloqueantes o no, pero vamos a poner el supuesto pretratado con betabloqueantes y su frecuencia cardíaca está por encima de 75, yo haría todo tipo de planteamientos sobre la dosificación del betabloqueante, pero que introduciría de forma inmediata ibauradina, al menos en ese subgrupo de pacientes seguro. Y después haría cualquier tipo de estrategia para incrementar la dosis de betabloqueante. Volvemos otra vez con la audiencia general. Ramón, ¿tienes alguna selección de preguntas? Sí, en primer lugar destacar que hay más de 20 países conectados en el momento actual y tenemos más de 1000 seguidores, de tal forma que se ha llegado a colapsar el sistema de seguimiento que tenemos del número de seguidores. Preguntas, yo creo, prácticas que están viniendo al tema social, ¿no? Primero, atención primaria. Es un fármaco fácil en atención primaria por el perfil de seguridad. ¿Pensáis que se está utilizando en la actualidad? ¿Qué futuro presente podríamos darle? Bueno, no se utiliza porque probablemente, lógicamente, estamos hablando de un fármaco que ahora mismo tiene las evidencias más importantes, especialmente estamos hablando de insuficiencia cardíaca con el estudio CHIF. Yo creo que es papel también de los propios cardiólogos es intentar transmitir toda esta información de los pacientes que son candidatos a ser tratados con ibauradina y sobre todo porque hablábamos antes, los que tienen los pacientes con comorbilidades están en atención primaria y ellos probablemente han sido también los que más les ha costado tratar a los pacientes con betabloqueantes y alcanzar las dosis de objetivo. Yo pienso que hoy día en atención primaria tienen un reto en comenzar a tratar a sus pacientes con ibauradina, porque tienen pacientes con edades avanzadas, tienen pacientes con insuficiencia renal, bronquíticos crónicos, diabéticos, vasculópatas, anémicos. Estos pacientes se benefician de ibauradina, pero tienen que estar realmente, digamos, al día de toda la información que realmente se está destilando de todo el estudio CHIF y que yo creo que es muy importante transmitirles la información. A ver, si decimos que no hace falta gran cosa para... No hace falta un test de imagen, ni un parámetro de selección que exija el pasar por un sitio específico del especialista. Yo creo que el enfermo que tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, el médico que lo ve y que identifica la oportunidad, en este caso, de utilizar ibauradina porque tiene una frecuencia cardíaca mayor de 75, lo puede dar sin más. No hace falta que sea no hay que mandar al enfermo especialista, ¿no? No hace falta nada. Yo no sé si tú opinas lo mismo también. Sí, pero quizá el reto, y yo creo que ya tampoco podemos estar toda la vida hablando de es decir, las áreas sanitarias en este país se tienen que organizar este proceso, aunque sea mínimamente. Es decir, una organización estándar, es decir, cómo el médico de atención primaria no puede ser que mande a su enfermo y lo vayan a ver, no sé dónde. Tiene que tener algún tipo de cauce directo con el especialista con el médico de atención primaria, el papel de la enfermería. No puede ser así. Y la gente puede esperar a que de arriba se lo organicen. Como nosotros no lo organicemos y no tomemos la iniciativa, nadie lo va a hacer. Y esto es un claro ejemplo donde todos los profesionales que participan en la insuficiencia cardíaca tienen una oportunidad terapéutica real y directa para beneficiar a sus pacientes, ¿no? Claro, probablemente estamos hablando no de unidades físicas, sino de trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo, para empezar, es ponerse de acuerdo en protocolos que sean posibles en tu ambiente general, ¿no? Y en este caso concreto, pues yo creo que no hay ninguna duda de que se puede utilizar en un sitio u otro, ¿no? Otra cosa es que pues los cateterismos hay que hacerlos en el hospital, no se pueden hacer en la consulta externa o en un ambulatorio, ¿no? Pero en esto es tener unos protocolos y punto. Yo creo que un fármaco que se puede usar sin mayores problemas y que no necesita demasiados controles. Imagínate que una estatina tuviésemos que mandar al enfermo a un especialista para recetar una estatina, ¿no? Y para ver si el colesterol es de una manera u otra. No, es algo que no requiere una cualificación especial de nadie para utilizarlo, ¿no? ¿Tenemos más preguntas?
De ellas, yo creo que para reafirmar el tratamiento combinado con betabloqueantes, mensaje claro, ¿sería ético hacer un estudio clínico versus betabloqueante con ivabradina en el momento actual? Yo creo que no, el estudio SHIFT responde claramente a esta. En el estudio SHIFT hay diferentes betabloqueantes, diferentes dosificaciones de betabloqueantes y en el análisis global el comportamiento es el comportamiento de la frecuencia cardíaca. Por eso antes decía que el comportamiento de la insuficiencia cardíaca como marcador y hoy ya seguro mediador, porque es un mediador de progresión de la enfermedad, el estudio SHIFT ha contribuido a establecer este concepto. Por tanto, no hay que hacer nada más. Yo haría... Pues si ensayo clínico, haría un ensayo clínico en insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Eso sí que lo haría, pero aquí la evidencia es suficientemente sólida para que la frecuencia cardíaca sirva de guía y para definir a ivabradina como un nuevo componente del tratamiento básico de pacientes con insuficiencia cardíaca. Muy práctica. Hemos dicho que disminuyen los reingresos con ivabradina. Pues bien, si el paciente reingresa, entonces yo creo que es especialmente relevante saber qué frecuencia cardíaca tiene y tenerla en cuenta. Ante esta frecuencia cardíaca y en esta situación, ¿cuándo empezaríais el tratamiento con ivabradina? ¿En el momento del ingreso, durante el ingreso al alta, en la primera consulta ambulatoria? Probablemente no hay una respuesta 100% en todos los casos, pero ¿qué opináis del momento? Me gusta mucho esa pregunta porque es muy interesante. La práctica clínica actualmente, cuando un paciente ingresa en los hospitales, es o a reducir el betabloqueante o en muchos casos a suspenderlo. Lo que ocurre es que el paciente, mientras está ingresado, tiene frecuencias cardíacas muy elevadas. Cuando se suspende el betabloqueante, pasan prácticamente casi 3 meses, en un estudio que es el BICONVINCE, un estudio francés, pasan que en un 25% de los pacientes a los 3 meses siguen sin estar con betabloqueantes. Esto significaría que realmente, cuando un paciente está ingresado, si hay problemas de manejo con los betabloqueantes, que siempre los hay, cuando el paciente está descompensado, es en ese momento a lo mejor cuando se podría comenzar con ivabradina, mientras el paciente está ingresado. Esto puede servir como puente a la introducción de los betabloqueantes o para el mantenimiento de ivabradina y betabloqueantes conjuntamente. Es decir, que yo creo que tenemos una nueva línea de tratamiento y es la utilización de ivabradina en los pacientes ingresados, descompensados, que están con dosis bajas de betabloqueantes y que están con taquicardia sinusal, con frecuencias por encima de 70. Yo creo que eso enlaza además con lo previo que comentamos de las comorbilidades asociadas, incluso como la inestabilización y la hospitalización puede ser como una comorbilidad asociada a la patología de base y yo también coincido que ahí hay que tener cuidado porque muchas veces los pacientes podrían tolerar los betabloqueantes durante la hospitalización, una dosis baja o intentar empezar porque si no el riesgo de que no empiecen es alto, pero ahí también ivabradina podría ser un escenario excelente de iniciar tratamiento, ¿no? Ajá. ¿Alguna pregunta también muy práctica? Por ejemplo, frecuencia cardíaca mínima para suspender ivabradina y ¿cuándo subimos la dosis? Es decir, ¿cuál sería la pauta? Igual que betabloqueantes, 2-3 semanas, ¿cómo veis esto en la práctica habitual? Frecuencia cardíaca mínima y subida de dosis. Bueno, si seguimos un poco lo que también está en la ficha técnica o la práctica clínica, nosotros por debajo de 50 bajaríamos la dosis a la mitad, haríamos un control, lógicamente, al cabo de 4 o 5 días, una semana. Si no bajaríamos, entonces suspenderíamos, si estuviera por debajo de 45, cerca de 40, suspenderíamos el fármaco. El aumento lo haríamos cuando introducimos ivabradina a 5 miligramos cada 12 horas. El siguiente aumento lo hacemos habitualmente en insuficiencia cardíaca al cabo de 15 días y pasaríamos a la dosis de 7,5 cada 12, finalmente, que es la dosis objetivo. Otra pregunta quizá más específica. La insuficiencia cardíaca, probablemente pocos pacientes van a unidades de rehabilitación cardíaca, que se asocia quizá más al infarto. ¿Qué papel le veis en una unidad de rehabilitación a un fármaco que precisamente nos ayuda a controlar la frecuencia cardíaca? Bueno, yo creo que las unidades de rehabilitación deberían plantearse dentro de la organización de los procesos asistenciales. En cardiología hay 3 procesos asistenciales básicos. La cardiopatía isquémica, en donde los médicos de los hospitales y ya después los de las urgencias y el medio de atención primaria y un poco la enfermería, y la enfermería participa. La fibrilación auricular, que es bastante también asequible de organizar ese proceso, y la insuficiencia cardíaca. Las unidades de rehabilitación o la rehabilitación deberían implicarse en los procesos y probablemente la rehabilitación debe ser pues, común para la insuficiencia cardíaca y la cardiopatía isquémica. Y no plantearse rehabilitaciones como parciales para determinadas patologías, porque seguro que un sistema de rehabilitación que monte un área
cardiovascular, que incluye también a la primaria, debería esa unidad de rehabilitación incluir a insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica al menos, pero hacerse dentro de la organización en los procesos asistenciales y no como entes independientes dentro de los hospitales, porque yo creo que eso tiene beneficia, pero a pocos pacientes, y nosotros lo que tenemos que intentar es que trasladar el beneficio a la práctica totalidad de los pacientes. Una de las últimas, tenemos ya más de 1.500 seguidores en el momento actual. Una de las últimas preguntas que nos ha llegado, igual que antes el doctor López Antonio ha comentado lo de las estatinas, que hoy en día hay una universalización de su uso, ¿en el futuro pensáis que con factores de riesgo cardiovascular importantes el control de la frecuencia cardíaca podría ser un objetivo? Casi hablamos de prevención primaria. Aquí incluso hubo un intento, que no fue un intento, que fueron unas guías. Hace aproximadamente 10 años la Sociedad Europea de Hipertensión y Cardiología publicó unas guías que no tuvieron ninguna difusión o muy escasa difusión, pero están publicadas en el Journal of Hypertension, en la Revista Europea de Cardiología, de manejo de la hipertensión en pacientes con taquicardia, que habitualmente son pacientes más jóvenes que inician su hipertensión. Los pacientes que inician la hipertensión suelen iniciar con hipertensión sistólica y una cierta taquicardia, y ahí es un campo, esos pacientes tienen un peor pronóstico, tienen mayor progresión a hipertensión mantenida. En la población general hay muchos datos que la taquicardia se asocia a peor pronóstico. En todas las patologías se asocia a peor pronóstico. Yo creo que, soy un poco escéptico, pero creo que esto podría revitalizar la investigación, por ejemplo, en hipertensos con taquicardia sinusal. Con esta opción, y en otras situaciones asociadas, taquicardia sinusal inapropiada, que yo sé que se está usando en algunas situaciones clínicas, y en alguna otra situación clínica asociada a taquicardia, ¿no? Yo iría más allá, ¿no? Si es un factor que está relacionado con el pronóstico de la población, con la longevidad de la vida y con las enfermedades cardiovasculares, pues habría que tratarlo como tal, ¿no? Y probablemente hace 30 años o 40 años la hipertensión arterial, o 50 años si quieres, ¿no? La hipertensión arterial estaba en el mismo momento que ahora está la frecuencia cardíaca. Y lo mismo se puede decir del colesterol HDL o LDL, ¿no? Está todavía... Esto no quiere decir que tengamos que empezar ahora a asustar a la población identificando a ver qué frecuencia cardíaca basal tiene y empezando a tomar medidas, ¿no? Pero que está en la mente de mucha gente que la frecuencia cardíaca puede ser un factor de riesgo, como es la hipertensión o como es la hipercolesterolemia. Esto no cabe ninguna duda por los estudios epidemiológicos. Lo que hace falta ahora es no perder el norte, aprovechar la oportunidad que tenemos de tratar los enfermos que tienen insuficiencia cardíaca con frecuencia de más de 75 latidos por minuto o isquemia miocárdica crónica con frecuencia de más de 60 latidos por minuto, porque es donde tenemos una evidencia clara de beneficio y son las indicaciones que están aprobadas. Pero en el futuro la historia no acaba aquí, no acaba con la insuficiencia cardíaca diastólica, va mucho más allá. Probablemente el futuro es de tener identificado un factor de riesgo nuevo, ¿no? Yo creo que es muy importante que hasta ahora la frecuencia cardíaca se tomaba como un marcador pronóstico, y yo creo que los datos que tenemos son que es un marcador, pero es un mediador de la... Y tú para tratar una cosa tienes que saber que es un marcador, pero sobre todo tienes que saber que es un mediador de la enfermedad, porque al bloquearlo, bloqueas la aparición de la enfermedad. Y eso tenemos evidencia en la insuficiencia cardíaca y en la isquemia miocárdica crónica, ¿no? El ir más allá de esto, yo creo que no hay que apresurarse. Los pasos en la medicina moderna exigen comprobaciones, aprobaciones. Es mucho más complejo que lo que se podía hacer hace 50 años, ¿no? Pero que el futuro y que la investigación tiene que seguir con la reducción de la frecuencia cardíaca, yo creo que eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Una última pregunta quizá yo lanzaría desde la audiencia. Estamos hablando de la frecuencia cardíaca de betabloqueantes. La insuficiencia cardíaca se caracteriza por reingresos múltiples. En el ingreso, el betabloqueante se puede reducir la dosis, a veces se suspende la dosis. ¿Cómo veis el uso de betabloqueantes durante el ingreso? Y un poco enlazando con lo que decíamos antes, la reintroducción del betabloqueante y la adición de ibabradina. En nuestra práctica clínica no aconsejamos nunca suspender el betabloqueante cuando un paciente ingresa. Eso de entrada, y sobre todo para evitar un efecto rebote adrenérgico. Pero si el paciente está muy inestable o está en una situación muy
con muchísima congestión, puede ocurrir que tengamos que reducir la dosis. El problema está que si este paciente se reduce la dosis, va a tener un aumento de su descarga adrenérgica, va a tener un aumento de su frecuencia cardíaca y evidentemente va a situarlo en una situación de mayor riesgo de descompensación o de no compensación durante el ingreso. Entonces yo creo que es muy importante en estos momentos el tener la posibilidad de poder reducir la frecuencia cardíaca y facilitar el alta del paciente con la ivabradina, puesto que realmente estos pacientes que se les reduce el betabloqueante tienen frecuencias cardíacas, muchos de ellos por encima de 70 y sobre todo una gran mayoría por encima de 80. Es decir, que entraríamos de lleno en la indicación de ivabradina por el aumento por encima de frecuencia por encima de 75. Por lo tanto, mi propuesta muy clara es paciente ingresado en el cual se debe mantener el betabloqueante y se debe reducir la dosis. Si el paciente tiene frecuencia cardíaca por encima de 75, en este paciente habría que comenzar ivabradina hasta intentar, evidentemente, bajar la frecuencia a la dosis objetivo. Sí, yo creo que aquí, además, el paciente ingresa sobre todo por dos problemas. Congestión. La congestión se maneja fundamentalmente con diuréticos. O si hay hipotensión. El problema es ser congestión complicada con hipotensión o disfunción renal, sobre todo hipotensión. Y para hipotensión, en línea con lo que Nicolás dice, yo creo que es muy importante pensar primero en quitar o reducir IECAS y ARA2 sus dosis. Y si aún así, pues reducir betabloqueante. Pero yo lo último que diría es, quítale el betabloqueante. Antes quitaría IECAS o ARA2 en ese contexto de inestabilización que de forma completa betabloqueantes, porque después va a ser otra vez un problema la reintroducción y el problema de la taquicardia asociada a este fenómeno, ¿no? Una pregunta que acaba de entrar. Digoxina, otro fármaco que se usa en insuficiencia cardíaca y que baja la frecuencia cardíaca, pero ¿acaso compiten, me refiero respecto al ritmo en uno y otro paciente en lo que se usan? ¿Qué os parece? Una respuesta muy cortita. Sí, bueno, yo creo que la digoxina tiene un papel en estos momentos muy limitado dentro de la insuficiencia cardíaca. Yo soy un defensor, pero es especialmente en aquellos pacientes los cuales realmente la insuficiencia cardíaca es muy avanzada y que realmente, especialmente aquellos además que están con fibrilación auricular. Por lo tanto, no compite con ivabradina y en los pacientes que están tomando ivabradina no hay problema en tomar digoxina. Yo creo que deberá ser muy y más limitada de lo que es en el mundo real la utilización de digoxina. Hay la duda de si en las mujeres aumenta la mortalidad. Las guías son bastante, las últimas y las próximas creo que van a ser aún más claras. El papel es en situaciones evolucionadas, sobre todo control en la fibrilación auricular, a pesar de que el control es malo, por lo tanto, poco papel de la digoxina. Sí, yo no solo coincido en esto, pero no me resisto a hacer un comentario sobre una anécdota de cuando se presentó en uno de los congresos americanos el estudio DIC, digoxina e insuficiencia cardíaca crónica. Después de la presentación, con los resultados que todo el mundo sabe, uno de los panelistas que tenía que comentar los resultados del estudio era el doctor Gorling. Y sus palabras textuales fueron algo así como: gracias al estudio DIC sabemos que durante 100 años no hemos estado haciendo daño a los enfermos. Yo creo que eso lo dice todo, ¿no? Estamos hablando con